Puedes darle un aplauso fuerte a nuestro amado Jesús en esta mañana. Los niños pueden pasar a la escuelita. Saluda antes de sentarte a 2, 3 hermanos. Vamos a pasar a la palabra de Dios. Dile, qué bueno que estás en la casa de Dios, me da gusto verte. Así que en esta mañana le damos gracias a Dios porque puedes estar en esta mañana, en este lugar. Porque empiezas la semana el día de hoy, domingo, en la casa del Señor. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, Mateo capítulo 13, versículo 3 al 8. Mateo 13, versículo 3 al 8. Y vamos a pasar a la palabra de Dios. Cuando lo tengas puedes decir amén. Mateo 13, versículo 3 al 8. Dice la palabra de Dios. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias, Padre, porque nos permites en esta mañana estar aquí en tu casa. Yo preparo mi corazón en esta mañana para que esta semilla que va a ser sembrada dé fruto al 100 por uno. Bendito Padre Celestial, te pido que seas tú, Espíritu Santo, hablando, redarguyendo, convenciendo nuestros corazones de ser hacedores de tu palabra y que en esta mañana podamos salir diferentes. Podamos salir con una mente renovada, dispuestos, disponibles a hacer cambios en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si puedes tomar tu lugar en esta mañana. Y el tema del día de hoy se llama ¿por qué no cambio? Ese sería el día de hoy, el tema en esta mañana. ¿Por qué no cambio? El día de ayer, estando en mi casa, yo le preguntaba a Dios, Señor, pero ¿por qué la mayoría de la gente no hace cambios en su vida? Y el título del día de hoy es ¿por qué no cambio? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo cambiar áreas de mi vida o seguir practicando y haciendo lo mismo cada día? Es decir, ¿por qué dentro de la iglesia o dentro de las iglesias hay gente que sigue practicando lo mismo? Y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué no cambio? ¿Por qué no hay un cambio genuino? Es decir, ¿por qué mi carácter sigue siendo el mismo? ¿Por qué sigo practicando adulterio? Y esto hablando en general, porque hay gente que puede estar yendo a la iglesia en general, en todas las iglesias, no solamente en el cristianismo en general, pero más sin embargo, sigue sin haber haciendo cambios, transformación completa, radical en nuestra vida. Y yo le preguntaba, ¿por qué no cambio? ¿Por qué sigo practicando el chisme, la murmuración? ¿Por qué sigo practicando el estar robando? ¿Por qué tengo el mismo carácter? ¿Por qué sigo diciendo las mismas malas palabras? ¿Por qué sigo practicando pornografía?
Y así un sinfín de situaciones. Muchas veces tú llegas a los pies de Cristo y solamente arranca de tu vida a lo mejor el vicio del alcohol o el vicio de la droga o a lo mejor las malas palabras, pero hay otras cosas en tu vida que puedes tener 5, 10, 15 años en la iglesia, puedes ser un servidor, puedes ser hasta un pastor y sigues practicando lo mismo. ¿Por qué el pastor golpea a la esposa? Y así pudiéramos ir. ¿Por qué practico el mismo robo? ¿Por qué el mismo chisme? ¿Por qué hago división dentro de la iglesia? ¿Por qué hago división dentro de la familia? Y la pregunta es, ¿por qué no cambio? Y esa pregunta es para que la hagamos cada uno de nosotros. ¿Por qué en lo mismo sigo cayendo? Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y la palabra de Dios nos muestra que aún dentro de las iglesias hay 4 tipos de personas. Dentro de todas las iglesias hay 4 tipos de personas. Y aquí la palabra de Dios en el sembrador nos muestra el número 1, que es cuando la semilla dice cae junto al camino. Es decir, tú vienes a la iglesia y tú estás junto a Cristo, pero no estás caminando con Cristo. Es decir, tú vienes a la iglesia, el día de hoy se te habla conforme a la palabra de Dios, pero solamente estás junto a Cristo. Y dice que esa semilla, en cuanto tú sales y hay algún problema fuera de este lugar, algo que no te gusta, algo que te ocasionó una molestia, y en ese momento vuelves a cometer el mismo pecado. Y hay gente que viene a la iglesia, pero solamente como por la pastillita de sentirse bien ese día, de salir de este lugar y decir sí, o el día de hoy sales emocionado y decir sí, hoy cayó la palabra, pero vuelves a hacer las mismas prácticas que hasta el día de hoy, que hasta el día de hoy no ha hecho cambios completos en tu vida. Es decir, llegas a tu casa y sigues teniendo los mismos problemas con la esposa, los mismos problemas con los hijos, los mismos problemas con los vecinos, y todavía le echas la culpa que ellos te quitaron tu santidad que tú el día de hoy habías agarrado en el altar. Le echas la culpa al esposo, le echas la culpa a los hijos, le echas la culpa a todo el mundo, pero tú no eres responsable de que realmente tú perdiste esa palabra que se te había dado el día de hoy. Y luego viene la segunda. La segunda dice que la gente que viene a la iglesia pero no profundiza. El siguiente es cuando dice que cae la semilla, pero la semilla no cae tan profunda para que pueda dar fruto. Entonces tú eres de las personas que vienes a la iglesia, vienes todos los domingos, vas a la iglesia, te sientes bien, pero no profundizas en la palabra. Y por lo cual no haces cambios. Te voy a decir algo. La palabra en sí no te va a cambiar. ¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo? Sí, la palabra en sí no te va a cambiar.
Y te voy a dar un ejemplo con la Biblia. Jesucristo le predicaba la palabra de Dios a la gente que eran fariseos y a las prostitutas. ¿Y quiénes cambiaban? Los que tomaban la palabra, los que eran hacedores de la palabra, eran los que hacían los cambios radicales. Es decir, la gente, los sacerdotes, conocían profundamente la palabra de Dios, pero no eran hacedores de la palabra de Dios. Es decir, tú puedes venir a la iglesia, pero necesitas algo. Es que yo activemos ser hacedores de toda la palabra de Dios y no solamente oidores. Por eso no viene el cambio profundo. Y te digo algo, lo peligroso dentro de la iglesia, lo peligroso es que cuando tú sigues practicando el mismo pecado, déjame decirte algo, se vuelve una iniquidad en tu corazón. Y cuando se vuelve una iniquidad en tu corazón, tú crees que es correcto. Es decir, tú puedes estar robando y creyendo que lo que tú estás haciendo no es malo. Tú puedes estar viendo pornografía, puedes estar masturbándote y después de practicar eso, vas al arrepentimiento y dices que al cabo que Dios me perdona y otra vez vuelves a hacer lo mismo. Es decir, que ya se te formó una iniquidad en el corazón, que ese va a ser otro tema, y es una iniquidad de la cual tú mismo permitiste se hiciera una ligadura en tu corazón. Dice que la tercera persona dice que es cuando la semilla cae en espinos y la ahogan. Es decir, que llega la semilla junto a los espinos, empieza a crecer esa palabra de Dios. Tú de aquí sales, dices, sí, el día de hoy yo voy a hacer cambios, ahora sí voy a ser una persona que va a dejar el chisme, la murmuración, voy a ser una persona que ya no voy a tratar mal a mi esposa, que voy a cambiar y modificar mi carácter. Pero dice que empieza a crecer los espinos, es decir, empiezan los conflictos en el matrimonio y otra vez vuelve a salir el carácter. Otra vez vuelve a salir la falta de perdón. Y el problema es que la culpa es del espino. Es decir, la culpa es de mi esposo, la culpa es de mi esposa, la culpa es de mi hermano, de mi hermana, del tío. Y le empiezas a echar la culpa a todo el mundo. Pero no te das cuenta que tú no has permitido que tu corazón sea tierra fértil, que a pesar de que vengan las circunstancias, los problemas, tú te mantienes firme en el cambio. El cambio es un beneficio completamente 100% para ti. Y la pregunta es, ¿por qué no cambio? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? ¿Por qué soy líder y sigo practicando lo mismo? ¿Por qué? Y muchas veces nosotros le decimos, no, es que Dios no ha hecho el cambio completo y total en mi vida. No, necesitas tú hacer el cambio. Necesitas tú activar el cambio a través de la palabra de Dios. La palabra en sí, lo que yo te decía, no te va a cambiar si tú no agarras la palabra y empiezas a hacer cambios radicales, completos, totales en tu vida.
La falta de perdón, ¿por qué muchas veces se da? Porque tú no has permitido que esa parte de la palabra de Dios tú la agarres, la abraces y empieces a activarte para hacer cambios en no tener falta de perdón. El número 4 dice que es cuando llega la palabra, es sembrada en buena tierra y empieza a dar frutos. ¿Cuáles son los frutos? Cuando la gente empieza a ver en ti cambios completamente a través de tus frutos. Es decir, tú no necesitas una palabrería con la gente. Cuando la gente empieza a decir, es que yo veo en ti algo diferente. Yo veo en ti que hay algo que está empezando a cambiar. No sé si te ha tocado gente que dice, es que yo te he visto que has empezado a cambiar. Y esa parte es la parte que a nosotros nos corresponde. Muchas veces nosotros le decimos a Dios, Dios, ¿por qué no cambio? Exactamente, porque tú no has hecho ese cambio completamente que te va a llevar a otro nivel en tu diario vivir. En tu diario vivir. Te quiero contar, fíjate bien, una anécdota de una mujer que ella estaba yendo a Casa de Paz. ¿Cuántos saben que nosotros traemos casas de paz? Y esa mujer estaba yendo a Casa de Paz y resulta que ella llega a un servicio como el día de hoy, domingo, y cuando se va a empezar pues a recoger lo de las ofrendas, ella desde que llega dice, yo no voy a entregar nada. Dice, no voy a dar nada. Entonces, en esa semana en la Casa de Paz se habló de siembra y cosecha. Y resulta que esa persona ve que su líder es el que va a recoger las ofrendas. Entonces ella dice, ay, es mi líder. Y esta semana habló de Casa de Paz. Entonces ella mete la mano y ve que el líder pasa y agarra y da. Quiero ponerte a reflexionar. ¿Realmente hubo un cambio en ella? ¿O realmente lo hizo para quedar bien solamente con el líder? ¿Y sabes que eso pasa dentro de las iglesias? Yo recuerdo cuando en los 80s, 85, cuando yo me convertí a Cristo, yo tenía 7 años de edad. Yo recuerdo que en aquel entonces, el que una persona tuviera una televisión en su casa era pecado, porque le llamaban la caja de Satanás. Y yo recuerdo que tener una televisión en tu casa era pecado. Es más, si tú tenías una televisión en tu casa, te estaban casi satanizando. No podías servir, no podías hacer nada dentro de la iglesia porque tú tenías una televisión. El pastor llegaba a muchos hogares de líderes, gente que servía en la iglesia, y cuando el pastor llegaba, la gente agarraba la televisión y iba y la escondía al closet. Iba y la escondía al ropero. Bueno, en aquel entonces los roperos, esos roperos de madera. Iba y la escondía y ya decían, pásale pastor, qué bueno que está aquí. Y la casa limpia de televisiones. Yo te pregunto, ¿ese es un cambio? Eso solamente es hacer las cosas por quedar bien con alguien más. Y no es realmente por una convicción que tú tengas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Job, capítulo 22, versículo 28. Dice la palabra de Dios en Job 22, 28. Determinarás asimismo una cosa
y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás, le dijo Dios a Job, determinarás. Asimismo una cosa, dice, y te será firme. Es decir, nosotros somos los que tenemos que determinar hacer cambios completamente radicales en nuestra vida. Un ejemplo, pudiera meterme a la parte de la familia, los esposos que no proveen, que desde que la esposa se metió a trabajar, ellos ya no proveen para la casa. Pudiéramos hablar de mujeres que son las que llevan el pantalón dentro de la casa. Y pudiéramos hablar así muchas cosas en cuestión dentro del matrimonio. Todo porque la persona no ha determinado hacer cambios. ¿Y cómo no lo ha determinado hacer cambios? Porque no ha profundizado en toda la palabra de Dios para hacer todos los cambios que tienes que hacer en tu vida. No solamente lo que te conviene. No solamente agarrar por encimita. Por eso la palabra de Dios estaba diciendo, tú determinarás. Cuando tú tomas la determinación, cuando tú tomas completamente el decir, el día de hoy voy a cambiar, y empiezas a aplicarlo conforme a la palabra de Dios, es cuando empiezan a venir los cambios. He conocido muchos testimonios de pastores que ellos antes de ser pastores estaban en un momento a punto de muerte, y cuando ellos con un corazón arrepentido determinaron hablar con Dios y le dijeron, Señor, por favor te pido que me saques de esta, y yo te prometo que te serviré toda la vida. ¿De quién dependía hacer el cambio? De la persona, de mí. Por eso el tema de hoy es ¿por qué no cambio? Es muy fácil echarle la culpa a todos los demás de tu situación. Que porque si alguien te está robando, tú no quieres cambiar. Que porque si alguien te hizo mala cara, tú no quieres cambiar. Que porque si alguien te hizo alguna situación, tú no quieres cambiar. Es decir, no le eches la culpa a nadie de tu situación actual. Es muy fácil que la gente diga, yo no voy a la iglesia por tal líder. Yo no voy a la iglesia por tal pastor. Yo no voy a la iglesia por fulano o sutano. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú vienes a la iglesia, pero para que tú pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque Él es el único que no se equivoca. Él es el único que no falla. Él es el único que nos enseñó a través de su palabra cómo hacer cambios radicales en nuestra vida. Te voy a poner otro ejemplo. Había un joven que ese joven en su corazón se había propuesto ser el joven más popular en la universidad. Entonces ese joven en la universidad cada semana se iba de fiesta, pero en la fiesta él se había propuesto andar con una persona diferente, porque el andar con una persona diferente y conquistar a una mujer lo iba a llevar a otro nivel de popularidad. Y así lo hizo. Empezó
un sábado con una persona, otro sábado con otra. Y el chiste es que él se hizo tan popular en la universidad que cuando se hizo tan popular, él llega a los pies de Cristo. Llega a los pies de Cristo, empieza a entregar su vida a Cristo, dejó la parranda, dejó el andar con una mujer y con otra, pero hubo algo en su corazón que él no quiso dejar, que era la popularidad. Entonces él se hizo misionero y empieza de misionero en todas las naciones. Pero en su corazón él se había propuesto ser un misionero popular. Tan así fue que después en redes sociales se hizo popular. Es decir, que tú tienes que tener cuidado cuando vienes a los pies de Cristo, que áreas de tu vida tú no has querido cambiar, que áreas de tu vida tú no has querido hacerlas a un lado. Tienes que tener mucho cuidado el día de hoy, cómo está tu corazón. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Porque te trae la esposa a fuerzas? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Porque te sientes bien? ¿O vienes a la iglesia porque sabes que en la iglesia se te va a impartir una palabra que viene de Dios para que tú la tomes y que salgas de este lugar y que lo pongas en práctica? Pero que realmente lo pongas en práctica. Muchas veces estamos acostumbrados a llegar a la iglesia y a todo decir amén, sí, amén, nos emocionamos. Pero sales de la puerta de este lugar y sigues haciendo lo mismo, lo mismo. Sigues practicando lo mismo. Fíjate lo que dice Proverbios, capítulo 14. Proverbios, capítulo 14, en el versículo 12. ¿Me ayudas con el teclado, hijo? Proverbios 14, 12. Dice la palabra de Dios: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este versículo de la palabra de Dios, normalmente toda la gente dice, es que ese versículo es para la gente de allá de afuera. Pero ¿sabes? Este versículo es para los de adentro. Dice la palabra de Dios: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su camino es fin de muerte. Hay cosas que nosotros creemos y pensamos dentro de la iglesia que son correctas, pero después al final termina teniendo un fin de muerte. Un ejemplo, te voy a poner un ejemplo, y eso lo he visto durante muchos años. Hay jóvenes, hay gente, no solamente jóvenes, gente dentro de la iglesia, que la palabra de Dios te dice: no te unas en yugo desigual. Entonces hay jóvenes que se acercan a pedir un consejo y dicen: es que yo he visto a fulano de tal iglesia, que lo trajeron a los pies de Cristo. Es más, ya hasta tocan la alabanza. ¿Por qué no puedo traer a alguien de afuera, meterlo a los pies de Cristo, casarme con la persona que al cabo, que yo sé que Dios va a hacer el cambio? ¿Tú crees que Dios va a hacer el cambio? ¿O tú crees que es tu conveniencia que Dios lo va a cambiar?
Y me ha tocado ver gente que hasta el día de hoy pueden tener 10 años, 5 años de casado. ¿Y qué crees? Siguen batallando con lo mismo desde que eran novios. Todo porque no hicieron caso a un consejo. ¿Y la persona ha cambiado? No, no ha cambiado. Ha cambiado ciertas cosas, pero no ha cambiado lo profundo de que es enamorarse del Espíritu Santo. No ha cambiado lo profundo de qué, de limpiar el oído para escuchar la voz del Espíritu Santo. No ha cambiado esa parte. Por eso hay áreas de su vida que hasta el día de hoy no ha podido dejar. ¿Y qué crees? Hasta el día de hoy sigue matrimonios llorando por el dolor que la otra persona les ha causado. Todo porque en su momento no quisieron hacer caso. Por eso dice la palabra de Dios que el hombre cree que hay caminos que son de bien, pero son caminos de muerte. Hay gente dentro de la iglesia que sigue practicando lo mismo. Siguen practicando lo mismo. Lo mismo. Es decir, hay cosas en su vida que sí hicieron ellos un cambio radical, pero solo ciertas cosas, pero no una plenitud completa y total. Este es uno de los problemas fuertes que hay dentro de la iglesia, que nosotros creemos que esos caminos son caminos de bien, cuando realmente lo único que te están ocasionando son problema y dolor. ¿Por qué muchas veces cuando te va mal con la esposa o con el esposo, quieres dejar de orar? Quieres volver a practicar la lascivia. Quieres volver a practicar el licor, la droga. Porque hay esa área en tu vida que tú no has querido cambiar. Tú. Porque la palabra de Dios dice que cuando tú vienes a Cristo, nueva criatura eres. Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Jesucristo no hace nada a medias. Cuando tú veniste a los pies de Cristo, cada uno de nosotros pasamos a ser nueva criatura. Pero seguimos batallando muchas veces con nuestros mismos pensamientos que teníamos en el pasado. Seguimos batallando con los mismos problemas de falta de perdón en el matrimonio. La falta de comunicación, lo mismo que teníamos antes de venir a los pies de Cristo. Pero ¿es culpa de Dios? No, porque Dios todo lo hace nuevo. El problema somos nosotros, que no hemos querido hacer ese cambio radical. Hasta el día de hoy te sigues quejando aún de que tus mismos compañeros del trabajo te hacen la vida imposible. Pero si tú ya al día de hoy hicieras cambios como Jesús, el día de hoy vieras las cosas diferentes. El día de hoy estuvieras en otra etapa diferente. Jesucristo no te quiere tener en el mismo lugar. Jesucristo quiere que avances. La palabra de Dios nos dice: quiero que prosperes en todo como prospera tu alma. ¿Qué le importa? Primeramente tu alma. Con esto no te estoy diciendo a los matrimonios que ya no vas a tener diferencias. No, sí las vas a tener. Pero es cómo las vas a solucionar. ¿Cómo vas a estar tú ya en otro nivel para estarlas solucionando? Es decir, ¿cómo? Todo a través de que tú seas un hacedor de la palabra de Dios.
No de que solamente vengas cada domingo a escuchar un buen sermón, un buen mensaje, que realmente tú salgas de este lugar como un hacedor, que entiendas que el que tiene que hacer los cambios eres tú. Tú eres el que tienes que empezar a hacer los cambios, cambios que empiecen a funcionar en tu matrimonio, cambios que empiecen a funcionar en tu vida diaria, que realmente tú le entregues completamente todo tu corazón a Dios. Pero tú eres el que tienes que empezar a hacer esos cambios a través de la palabra. Ya no puedes seguir viviendo igual. Ya no puedes seguir actuando de la misma manera. ¿Cuánto tiempo tomas la Biblia para leerla entre semana? ¿Cuánto tiempo estás en el Facebook? ¿Cuánto tiempo estás en redes sociales? Pero ¿cuánto tiempo tomas la palabra de Dios? ¿Cuánto? Y no solamente cuánto tiempo tomas la palabra de Dios. Es decir, si practicas lo que la palabra de Dios dice. En esta mañana, a la iglesia vienen 4 tipos de personas. Pero te digo algo, solo de 4, 1 son los que hacen cambios radicales en su vida. Es decir, por eso Jesucristo dijo que cuando Él venga, dice que 2 estarán en el campo, 1 será tomado, el otro será dejado. Es decir, de cada 4 personas que vienen a la iglesia, solo 1 va a hacer cambios radicales en su vida, porque los cambios cuestan. O le pregunto a todos los que trabajan, cuando llega un nuevo jefe y te empieza a decir, el día de hoy ya no vamos a trabajar de esta manera, vamos a trabajar de esta manera. De la gente que está ahí, ¿cuántos aceptan el cambio? Pero en la iglesia no quieres aceptar el cambio, te resistes. Y te resistes por tus propios conceptos, por tu manera de pensar, no por lo que la palabra dice. Pero como en el trabajo te pagan, ahí sí lo aceptas, porque si no lo aceptas te corren. Pero los cambios que Dios te está diciendo que hagas en tu mente y en tu corazón, esos no los aceptas. ¿Por qué? ¿Lo quieres que se haga a la manera de Dios para que puedas hacer cambios? Que Dios empiece a poner ciertas situaciones en tu vida para que tú realmente puedas hacer cambios, cambios que tú no has hecho desde hace años. ¿Qué necesitas? Y yo recuerdo mucho un ejemplo, el testimonio de Luis Urbáez. Él, antes de llegar a los pies de Cristo, él era un evangelista, era una persona antes de ser evangelista, que él era un delincuente, completamente delincuente. Y dice que la pandilla de con ellos, la policía se había cansado porque era una pandilla que se dedicaban a robar y no podían pararlos. Hasta que llegó el momento donde a toda la pandilla la agarraron y a todos los metieron a la prisión. Pero dijo el mero jefe, ellos nos van a seguir dando problemas porque es gente que no cambia. Es gente que va a seguir igual. Así que vamos a hacerlo a nuestra manera. Y le dio la orden a los policías que empezaran a llevarse de la celda cada noche a una persona y los empezaran a matar. Entonces se los empezaron a llevar
y empezaron a matar a uno. Y en la mañana se dieron cuenta que la persona no regresaba, que es porque los habían empezado a matar. Y así pasó con cada uno de la pandilla. Y dice el testimonio de Luis Urbáez que cuando en la noche que le tocó para que él fuera acribillado, dice que él se postró delante de la presencia de Dios y le dijo: Dios, creo que no te conozco, he escuchado de ti, pero yo te prometo que si tú me libras de esta, te prometo que yo voy a hacer cambios radicales y dedicaré mi vida entera a tu palabra. Y dice que en esa noche, cuando iban por él, un ángel llegó a la prisión y le empezó a abrir las puertas de la prisión sin que nadie lo viera. Él salió completamente. Cuando él salió de la prisión, él no sabía leer, porque él toda su vida había sido delincuente, había crecido hasta sin padres en la calle y por eso se había hecho un delincuente. Y dice que él, con tal de hacer cambios en su vida, fue con alguien a que lo enseñara a leer solamente para leer la palabra de Dios, y empezó a hacer lo que la palabra de Dios decía. A él lo llegaron a conocer como amigo del Nazareno. Hubo milagros en su vida sorprendentes, sobrenatural, que no se ha visto con pastor alguno hasta el día de hoy. Pero ¿quién decidió hacer el cambio? Él. Los cambios los hacemos nosotros. Pero si tú no quieres hacerlo, está bien. Al final, cuando te encuentres delante de la presencia de Dios, te aseguro algo: no va a haber justificación del por qué no cambiaste. No va a haber justificación delante de su presencia del por qué no hiciste lo que tenías que hacer. Todo porque tú seguiste pensando, como dice Proverbios, creyendo que estabas haciendo bien, cuando tú sabes que en lo profundo de tu corazón no estás haciendo las cosas bien delante de la presencia de Dios. Había una persona cercana a nosotros, mi esposa y yo la conocimos, ella ya falleció de cáncer terminal. Ella nos contó a nosotros antes de fallecer. Ella iba en el carro y en una barranca, en una carretera, se volcaron. Y al volcarse el carro, lo único que se le ocurrió a ella es decirle a Dios: Señor, perdóname, pero dame una oportunidad de vivir y te prometo que voy a cambiar. ¿Y qué crees? El carro se volcó completamente, quedó completamente destruido. ¿Y qué crees? No le pasó a ella nada, solo moretones, ni fracturas siquiera, solo moretones. Salió de ese lugar y ¿qué crees? No cambió. Lo que le prometió a Dios que iba a hacer, no lo hizo. Le llegó, pasaron los años y nuevamente le tocó en un accidente automovilístico volverse a voltear. Y cuando se volteó nuevamente el carro, porque el carro otra vez volcó varios metros, y nuevamente se le ocurrió decirle: Señor, si me sacas de esta, te prometo que ahora sí te voy a servir y te pido perdón. La persona salió con fracturas, pero salió completamente viva. ¿Y qué crees? No cambió. Lo que le prometió a Dios no cambió. Le llegó un cáncer terminal
Y cuando platicábamos mi esposo y yo con ella, me decía, ¿sabes? Creo que hoy no tengo cara para decirle a Dios que me ayude a salir de esta, porque Dios ya conoce mi corazón, que aunque le prometa que voy a cambiar, no lo voy a hacer. Ella al final de sus días, por gracia y misericordia de Dios, terminó aceptando a Cristo en su corazón, le pidió perdón con todo el corazón porque ella lloraba, sí falleció. En la gracia y la misericordia de Dios, falleció, se fue al cielo, en su gracia y misericordia. Pero yo te pregunto en esta mañana, ¿tú tienes la vida asegurada? O sea, ¿tú crees que te puedes terminar tu vida en alguna enfermedad donde te permita arrepentirte? ¿O qué pasa si saliendo de este lugar, de repente llegas a un lugar donde hay balazos, algún accidente automovilístico, palabras atadas en el nombre de Jesús? Te estás bañando, te resbalas, palabras atadas en nombre de Jesús, un golpe en la cabeza. Lo que yo te quiero decir es que la vida no la tenemos nosotros asegurada. Entonces la pregunta en esta mañana es, ¿por qué quieres seguirte tardando para hacer cambios radicales en tu vida? ¿Por qué quieres seguir teniendo los mismos problemas en el matrimonio? ¿Por qué quieres seguir teniendo la misma falta de perdón en el matrimonio? ¿Por qué tener el mismo carácter que sabemos que está dañando a los que amamos? ¿Por qué seguir robando? ¿Por qué seguir chismeando, seguir ocasionando división? ¿Y por qué no vivir conforme a la palabra de Dios? ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo es espíritu de gracia? El espíritu de gracia significa que es un regalo inmerecido. Entonces, ¿por qué tú sigues juzgando al prójimo? Que a pesar de sus errores, de sus caídas, los sigues juzgando. ¿No se supone que está dentro de tu vida y de tu corazón el espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo no te ha llevado a perdonar? ¿Acaso el Espíritu Santo no te ha llevado a saber en qué áreas de tu vida estás fallando para que las cambies radicalmente? ¿Que las dejes? ¿Te va a costar? Sí, sí te va a costar. ¿Acaso no llegó Zaqueo delante de Dios? Y cuando lo visitó a su casa le dijo, Señor, si yo he robado, yo entregaré el doble, el triple, no me importa, porque realmente ha llegado la salvación a mi casa. Fue lo que él dijo. Entonces, ¿por qué sigues practicando lo mismo? ¿Acaso no ha llegado la salvación a tu casa? ¿Acaso no ha llegado el Espíritu Santo a tu vida para hacer esos cambios radicales? ¿O por qué te empeñas a seguir viviendo igual? Ponte de pie en esta mañana. Ayúdeme el grupo de alabanza. En esta mañana es importante que tú platiques con Dios en esta mañana. Que tú seas un hacedor de su palabra y no solamente un oidor. Al final, quien va a tomar la decisión de hacerle caso al Espíritu Santo somos cada uno de nosotros. La palabra de Dios en esta mañana se da, pero al final tú tienes libre albedrío por si quieres o no quieres cambiar.